Gloria a Dios. Qué bueno, hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes que nos están sintonizando en este tiempo. Damos gracias al Señor porque ha sido bueno con cada uno de nosotros. Qué bendición, hermanos, poder llegar hasta donde usted se encuentra y darle gracias al Señor por esta semana que el Señor nos permite bendecirlo, bendecir su nombre, que nos ha guardado, nos ha cuidado hasta este momento, y en eso agradecemos a nuestro Dios, mis amados hermanos. Gracias al Señor porque Él es bueno, porque verdaderamente estamos en sus manos y estamos confiando en el Señor. Como bien ustedes saben, la mayoría, la semana pasada estuvimos hablando un poquito de lo que es la sabiduría o la función de la sabiduría. Estuvimos hablando de la primera parte de ese tema y hoy nos compete terminarla. Pido disculpas porque la semana pasada nos quedó un poquito cortado el video. Hoy voy a darle un repasito para los que posiblemente tal vez no lo vieron, pero yo sé que va a ser de bendición para nuestras vidas. En el libro de Proverbios, capítulo 16, verso 7, dice de la siguiente manera: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hacen estar en paz con él. Qué lindo. Cuando hablamos de la función de la sabiduría en el corazón del ser humano, es conducirlo a exteriorizar los valores de la alianza. En otras palabras, nosotros cuando hablamos de la sabiduría, nuestro comportamiento, nuestra manera de proceder en esta vida y en esta tierra, demuestra lo que somos como hombres y mujeres de Dios, de bajo qué parámetros nos regimos y bajo qué circunstancia caminamos. Y eso es lo lindo de la sabiduría. La sabiduría tiene esa función de que nosotros, a través de nuestro comportamiento, nuestra manera de ser, hermanos, hace que nosotros podamos ser bendecidos por Dios y que la gente que nos conoce diga verdaderamente: en ese hombre o en esa mujer está el Señor. Así que quiero que usted y yo compartamos. Cuando hablamos de la sabiduría que viene de parte de Dios, es diferente a la sabiduría del mundo, ya que la sabiduría que procede de Dios, muchas veces la persona del mundo puede incurrir en ¿qué? En criticar o en ser prejuicioso contra Dios y la oposición a la revelación divina. En otras palabras, la persona cuya vida está fundada, más bien, en la sabiduría humana, fracasan en la esfera espiritual. ¿Por qué? Porque se rehúsan a reconocer a Dios y a sus caminos, como lo dice Romanos capítulo 1, verso 22, ¿verdad? Y como lo dice también Primera de Corintios capítulo 1, verso 19 al 22, que son capítulos muy bonitos. Quisiera leer para ustedes esos pasajes de la palabra del Señor, hermanos, porque son pasajes muy lindos que nos bendicen a nuestra vida y que Dios bendice nuestras vidas. Vea qué pasajes más hermosos esos que tenemos ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 1, verso 22. Vea lo que nos dice la Escritura. Qué palabra más linda y más hermosa para uno conocer verdaderamente. Afirman ser sabios, pero se convierten en ¿qué? En completos necios. Toda la persona que, hermano, decide en su corazón negar los principios de la palabra de Dios, vivir bajo la ley del Señor, la realidad es que se profesan ser sabios, pero la realidad es que la Biblia dice que se vuelven necios. Vea lo que nos dice Primera de Corintios, capítulo 1, verso 19 al 22. Dice de la siguiente manera: como dice la Escritura, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que donde deja eso a los filósofos y a los estudiosos y a los especialistas en debates en este mundo,
Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo perezca en ridiculez. Oiga qué tremendo. Ya que Dios en su sabiduría se aseguró que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana y uso de nuestras, sino por el uso de nuestras predicaciones, ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Qué tremendo esta palabra, porque ahí nosotros nos damos cuenta verdaderamente, hermanos, que por eso es que para muchas personas el evangelio se les hace totalmente incomprensible, porque verdaderamente Dios no hizo que esto se pueda, amados hermanos, creer con razonamiento humano en el buen sentido de la palabra, porque al final vamos a ver que la sabiduría nos lleva a razonar los principios de la palabra de Dios, y no en el sentido de que la gente quiere entender las cosas espirituales con razonamiento humano, pero esto solo se puede entender a través del Espíritu de Dios revelándose o iluminando la vida del ser humano. Así que la sabiduría de Dios guía al hombre al conocimiento divino y valora la salvación gloriosa provista por Dios, como lo dice Romanos 11:33, 1 Corintios 1:21 y Efesios 3:10. Así que esta palabra nos va a ayudar a reconocer. La semana pasada estuvimos hablando del reconocimiento al Señor de la vida. El Señor dirige los actos, los proyectos de los seres humanos. El hombre, dice, son las disposiciones del corazón, mas de Jehová la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda tus obras y tus pensamientos serán reafirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Aquí nosotros vemos cómo el Señor nos habla a través de esta palabra. El proverbista nos habla de la diferencia, la sabiduría que procede de Dios, la sabiduría humana, que la sabiduría de Dios es una dádiva divina que es semejante a una luz que proviene del poder de Dios, que nos da la virtud de que iluminar, dirigir en libertad al ser humano y en discernimiento de lo que es bueno, conduciendo al hombre a la plenitud de vida. En otras palabras, la sabiduría que viene de Dios es la que ilumina al hombre para aprender a vivir la vida tal y como Dios la diseñó para la humanidad. Porque esto es algo importante, hermanos amados, que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón, que la sabiduría que Dios nos ha dado, o la sabiduría que Dios manda a esta tierra, es la sabiduría que puede enseñarle al ser humano a vivir la vida que le agrada al Señor y a vivir por ende una vida victoriosa. Así que ese era un punto que estuvimos hablando, de que Dios nunca ha querido usar al hombre como una marioneta, sino más bien que el hombre a través de sus leyes se sujete y pueda vivir una vida victoriosa. Yo lo veo de esta manera, y siempre lo he visto de esta manera, como las leyes de tránsito. Hablemos las leyes de tránsito. Muchos se quejan por las leyes de tránsito, pero la realidad es que ¿qué sería de nosotros si no hubieran leyes de tránsito? ¿Quién sabría cuál sería su carril, por dónde ir? ¿Quién sabría si hay que detenerse o no detenerse si no fuera por la luz de un semáforo, por el rótulo de un alto, un seda? Y cuando usted se da cuenta, eso es lo que ayuda a que no haya un caos vial en la vida, igual en la vida del ser humano. Si nosotros aprendemos a vivir la vida cristiana, entonces, mis amados hermanos, vamos a ver la mano de Dios en nuestra vida y no vamos a tener caos en la vida familiar, en la vida financiera, en la vida como sociedad, como ser humano. Vamos a vivir una vida victoriosa. Así que esto es hermoso, y esto lo estuvimos hablando la semana pasada también. Estuvimos hablando la semana pasada sobre la función de la sabiduría en relación con los valores. Vea qué lindo, como dice el verso 6 del mismo capítulo 16. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun sus enemigos hacen estar en paz con él. Mejor es el poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho.
El corazón del hombre piensa en su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Oráculo hay en los labios del rey, y en juicio no prevaricará su boca. Pesó y la balanza justas son de Jehová, obra suya son todas las pesas de la balanza. Vea qué lindo, hermanos. Aquí en esta parte estuvimos hablando la semana pasada que a Dios, mis amados hermanos, le gusta que los hombres anden delante de Él, que traten de agradar más a Dios que a los hombres. El problema de este tiempo es que los hombres siempre andan buscando el favor de los hombres más que el favor de Dios. Y ese es el problema y el fracaso de la mayoría de personas, que buscan más el favor de los hombres que el favor de Dios. Y la realidad es que la vida que Dios diseñó para nosotros es una vida que lo que tiene que contemplar mayormente es la vida que agrada a Dios, es el favor de Dios en su vida. Y eso es lo que hace que nosotros, amados hermanos, gloria al Señor, no nos extraviemos bajo la maldad ni bajo los caminos que no le agradan al Señor. Así que esto es parte de lo que estuvimos hablando en la semana pasada, que la sabiduría hace que usted y yo exterioricemos los valores, que vivamos, gloria al Señor, conforme a lo establecido por Dios, las normas por las cuales se rige la conducta del hombre en medio de la sociedad. En otras palabras, nosotros tenemos una manera de comportarnos, los hijos de Dios, tenemos una manera de que la gente percibe a los hijos de Dios en esta tierra, y eso es maravilloso. Así que esto es parte de lo que queríamos, pero no podemos detenernos porque si no vamos a quedar otra vez en lo mismo. Vamos a tener que saltar a lo que queremos ver hoy. La sabiduría como manantial de vida, la sabiduría que genera inteligencia. Vea qué lindo lo que nos dice el verso 12. Abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será firmado el trono. Los labios justos son el contentamiento de los reyes, y estos aman al que habla lo recto. La ira del rey es mensajera de muerte, mas el hombre sabio la evitará. En la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Mejor es adquirir sabiduría que el oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos el camino de los rectos se empaña de mal. Su vida guarda el que guarda su camino. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. El entendido palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Oiga qué lindo. Con frecuencia los hombres, al fin de obtener mayores beneficios, alteran que las pesas y las balanzas. El Señor condena todo lo que es engaño, todo lo que es falsedad. Demanda honradez en toda transacción económica que se realiza. En la presencia de Dios no hay ninguna justificación razonable en los negocios ilegales. En un mundo contaminado, mi hermano y mi hermana, de tanta maldad, oiga, gloria al Señor, Dios demanda que el cristiano, que usted y yo seamos como veraces, íntegros y honrados delante del Señor y de este mundo. Yo sé que no es fácil en este tiempo y en estos tiempos, mis amados hermanos, pero eso es lo que el Señor demanda, hermanos. Y aquí se habla la idea de la representación de la justicia del rey o la equidad, que dice que, gloria al Señor, el que defrauda lo que hace es incentivar la ira del rey. En este pasaje nosotros vemos justo como referencia, se cree que es Josías, pero también se puede ser un tipo de rey mesiánico o Jehová, a quien sin excepción del rey, Josías, los reyes de Israel le fallaron en las expectativas que el Señor tenía de la justicia. Así que la función de la sabiduría hace, en palabras nuestras, que nosotros entendamos que Dios no está del lado de nada que sea injusto.
nada de lo que no venga y no proceda de buen caminar o de buenas intenciones va a venir del corazón de Dios. Dios no va a respaldar nunca nada de eso. Por eso el creyente, cuando usa la sabiduría, es más, en los tiempos antiguos, los profetas reclamaron continuamente a los reyes que debían de obedecer y vivir la ley de Jehová, porque Dios demanda honradez y justicia, y el sabio evitará practicar lo ilegal o la injusticia. Las expectativas del rey son justas para que puedan cumplirse en perfección en el reinado de Cristo, que claro, que eso es lo que nosotros esperamos, porque estamos en un tiempo donde los reyes lo menos que quieren es vivir bajo la justicia de Dios, pero como lo hemos hablado aquí, tarde que temprano, y es lo que hoy estamos viendo, cómo la palabra se va a cumplir, que lo que hace es desatar la ira, porque hoy creemos más que nunca que la venida del Señor está a las puertas, y porque creemos más que nunca que la justicia de Dios está por ser manifestada, porque lo que más está, hermano, caracterizando a este mundo es un mundo lleno de injusticias, lleno, amado hermano, de todo menos de falta de temor del Señor. Y por eso dice que la injusticia lo que hace es encender la ira del rey. Y eso es lo que nosotros estamos esperando para este mundo, aunque no para nosotros, porque nosotros no somos hijos puestos para la ira, sino para alcanzar la misericordia del Señor. Qué lindo es el Señor. Así que la sabiduría, dice en el verso 17, es como manantial de vida. ¿Qué pasa? Que el camino del hombre sabio es libre de obstáculos. En la medida en los que nosotros vivamos evitando el mal moral, como lo dice Isaías 35:8, la sabiduría genera ¿qué? Inteligencia, y la pobreza proporciona discernimiento que libera al hombre de la destrucción. Y esto es algo maravilloso, hermano. Cuando hablamos de la pobreza, no estamos hablando meramente de la pobreza física, meramente, sino de esa humildad, de humillar el espíritu con los humildes, como lo dice el verso 19, y no recoger despojo con los soberbios, que es lo que cuando hablamos de esa soberbia, los soberbios son esas personas que se creen autosuficientes, que creen que están por encima de los demás, que de esa manera son atrapados. ¿Por qué? Por su propia mentira en la que viven, enajenados de una realidad. Y al considerarse autosuficientes, no buscan la dirección de Dios en sus vidas, así que van directamente al fracaso. Toda persona que se cree autosuficiente y cree, mis amados hermanos, que no necesita de Dios, son personas que su futuro lamentablemente es el fracaso. Y cuanto más en los caminos del Señor, que conocemos la verdad de la palabra del Señor. Aquí en los caminos de Dios no existe, mi hermano, no cabe la autosuficiencia. Todos somos dependientes unos de los otros, mis amados hermanos. Así como el gran hombre Moisés necesitó de dos hombres que le levantaran los brazos caídos en aquel momento de la victoria, así los hijos y las hijas de Dios necesitamos que nos levanten los brazos unos a otros. Por eso lo lindo de la congregación, de congregarse, de estar unidos, que el que viene con los brazos caídos hay otro que lo levante. Amén. Gloria al Señor. Y eso es lo lindo. Cuando cae el justo, Jehová lo levanta. Y eso es lo lindo de entender. Así que mientras tanto los pobres reconocen su necesidad de Dios, de esas pobrezas que le estoy hablando, buscan el socorro que viene de parte del Señor. Así que la pobreza no es necesariamente económica, sino que se puede aplicar a aquellas personas que son, aleluya, insuficiencia humana, reconocen su insuficiencia humana, y por eso, amado hermano, no podrían disfrutar de las bendiciones de Dios, si no es a través de reconocer a Dios, que Él, oiga, reconocer la sabiduría que emana de Dios, que es vital. ¿Para qué? Para la sobrevivencia de nosotros los hombres y las mujeres de Dios, que generan ¿qué? Inteligencia,
para que nosotros busquemos ese manantial de vida. En otras palabras, esto, hermanos, a veces se toma ligeramente, pero yo quiero decirle a usted que no lo tome ligero. A veces la gente dice, ay, sí, yo amo a Dios y todo, pero no se acercan. Yo le pregunto a usted, en esta semana, ¿cuánto se ha acercado usted a Dios? ¿Cuánto ha sacado tiempo para estar con Dios? Porque la sabiduría, la inteligencia que viene de Dios nos lleva a entender que así como necesitamos el aire cada momento y cada segundo de nuestra vida, necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Así somos tan dependientes de Dios como el mismo aire que respiramos. Por eso es que necesitamos estar continuamente buscando la presencia de Dios. El corazón sabio aprende a discernir. Vea qué lindo, verso 21. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la ilusión de los necios es la necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. ¡Qué lindo! Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina a los huesos, mis amados hermanos. Cuando hablamos de tratar asuntos ordinarios de la vida, la persona que se apoya en la fe, amado hermano, oiga, ese asentamiento voluntario del hombre, ¿en qué? En la revelación de Dios. La fe significa tener creencias firmes, persuasión, convicciones en la revelación de Dios para nuestras vidas. Por medio de la fe, el hombre evidencia su grado de confianza y total entrega. ¿A qué? Al señorío divino. ¡Qué lindo, hermano! Por medio de la fe, cuando nosotros nos hacemos dependientes de Dios y en medio de la fe de convicciones firmes. Por eso, mis amados hermanos, hoy en día muchos de nuestros tiempos, vea, hoy hablemoslo en medio de estas pandemias y de todo esto que estamos viviendo, muchos dicen las cosas de Dios no son necesarias. Las cosas de Dios, estar en una iglesia, esto no es necesario en este momento. Bueno, es que esa es la persuasión o lo que percibe el hombre natural. Pero usted y yo, que somos hijos de Dios, sabemos. Ahora gente dirá, mi hermano, que no, que es que Dios no está entre cuatro paredes y todas esas cosas. Está bien, respetamos esos criterios de la gente, pero la realidad es que los salmos lo dicen claro. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Usted conoce ese salmo, es como el buen óleo, la unción sacerdotal que caía como en el sacerdote, símbolo del Espíritu Santo que llenaba la vida. Y cierra el salmo diciendo, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde? Donde están los hermanos juntos y en armonía. Por eso, hermano, la sabiduría nos enseña a nosotros, nos lleva a entender que tenemos convicciones firmes. No es que es porque querramos o no querramos, es que es una convicción de que el compartir, amado hermano, que el enemigo ha enviado sus dardos en este tiempo, en medio de estas situaciones, porque sabemos que el que produce todo lo malo sobre esta tierra, amados hermanos, es las fuerzas del mal. Pero benditos a Dios, que esa fe, esa confianza, esa sabiduría, ese poder en la bondad divina que nosotros tenemos, mis amados hermanos, eso es lo que nos lleva. Por esa razón el corazón sabio aprende a discernir la fuente del conocimiento, como lo dice el verso 21 y 24 del mismo 16. Así que la perspectiva de la persona sabia es obrar con prudencia. Nosotros somos gente prudente. En este momento estamos acatando prudentemente, mis amados hermanos, porque prudentemente se pueden hacer las cosas. Por eso yo le digo, hermano, prudentemente nosotros podemos hacer las cosas, pero hay unas necesidades innatas que nacen del corazón de Dios, de la convicción de la fe, y es compartir, mis amados hermanos, gloria al Señor, como pueblo de Dios. Así que hablar con prudencia se entiende que es una persona que se conduce con qué, con cautela, con cuidado,
con previsión, amado hermano, sabe enfrentar los desafíos de la vida, y ello evidencia la madurez de carácter. En estos tiempos necesitamos esa prudencia, necesitamos gente que, si hoy nuestros gobernantes están recomendando de qué manera podemos vencer esta situación en la que estamos, nosotros los hijos de Dios debemos de actuar con prudencia, acatando cada una de estas cosas. Yo sé que a veces son incómodas muchas cosas, pero los prudentes actuamos porque es nuestro carácter, es nuestra manera de hacer las cosas. Así que en el Proverbio capítulo 14 y verso 15 dice: el prudente mira bien sus pasos, así la sabiduría de Dios hace acto al hombre para tener entendimiento en ese manantial de vida. Utiliza el lenguaje de palabras suaves y persuasivas, comunicándose como en forma efectiva hacia los demás. Nuestra manera de proceder debe ser una manera. Yo sé que a veces no es fácil, hermano, trabajar con situaciones difíciles, pero vea qué lindo el proverbista nos dice, nos compara con un panal de miel, los dichos suaves de los labios del sabio, como resultado de su, oiga, de su qué, de su sabia comunicación con las personas que necesitan ser orientadas, gloria al Señor, al consejo de Dios. Así que la sabiduría en el sentido más amplio pertenece a nuestro Dios, como lo dice Job capítulo 14 verso 13, Isaías 31 2, Daniel capítulo 2 verso 20 al 23. Y el Señor se lo da a las personas como que a las personas temerosas de Él se los da como un don. Gloria al Señor. A los que tememos a Dios, hermano, no es en vano buscar al Señor, no es en vano vivir para Dios, porque Dios nos da la sabiduría como un don, hermano. ¿Para qué? Para sabernos dirigir. En la época de la monarquía de Israel surgió alguna clase de sabios especiales, hombres y mujeres, lo dice segunda de Samuel capítulo 14 verso 2. En el tiempo del profeta Jeremías, los sabios ocupaban ¿qué? Un lugar a la par de los sacerdotes, de los profetas, ejerciendo influencia tanto en el ámbito religioso como en el ámbito social. Y eso es lo lindo de los verdaderos hombres y mujeres sabias de Dios, que tienen influencia no solo en el asunto religioso, sino en el asunto social también, porque la iglesia ha perdido mucho terreno en esas áreas por falta de sabiduría, mis hermanos. Hemos perdido, gloria al Señor, en el tiempo antiguo, la gente sabia de Dios. ¿Qué era lo que hacía? La función de esos sabios era formular planes adecuados, consejos para vivir una vida exitosa, como lo dice Jeremías 18:18. Así que nosotros tenemos que mostrar en nuestro carácter, nuestra manera de ser, a la gente que nos conozca como hombres y mujeres de Dios por medio de la sabiduría de nuestra manera de hacer las cosas. Así que en ese tiempo esos sabios hacían referencia a personas inteligentes, poco común, cuya sabiduría era reconocida para, oiga, y los ciudadanos los buscaban. A estos sabios eran una especie de consejeros que mantenían una relación de paternidad con aquellas personas que buscaban el bienestar de sus vidas. Entonces necesitaban asesoramiento del consejo. Así vemos a un José en una relación de paternidad con el faraón. Génesis capítulo 45 verso 8. Y Débora vino a ser como la madre de Israel en el libro de Jueces capítulo 5 verso 7. Así que esa es la sabiduría, amados hermanos, y esas son las funciones de la sabiduría. Por último, este último punto que nos habla de la sabiduría que premia y honra, contraste entre el futuro del sabio y el del malvado. Muchas veces, hermano, muchas veces en medio de estas situaciones, a veces nosotros vemos, y más en estos tiempos, hay mucha confusión, hay muchas cosas que muchas veces el enemigo quiere que muchos de hombres de Dios, mujeres de Dios abandonemos, porque hoy vemos cómo la injusticia y cómo verdaderamente ha crecido la injusticia
hermano, y ¿cómo le puedo decir? La desigualdad en este mundo. Pero vea qué lindo, todo tiene su tiempo, cada quien recibirá lo que se merece, y el justo y el Hijo de Dios no puede desanimarse por lo que estamos viendo, porque nosotros tenemos una justicia que viene de parte de Dios. Hay caminos, oiga, que parecen derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. El alma del que trabajará para sí, porque su boca le estimula. El hombre perverso cava en busca del mal, y sus labios hay como llamas de fuego. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Cierra sus ojos para pensar perversidad, mueve sus labios y efectúa el mal. Oiga qué tremendo aquí, hermano. Aquí hay algo importante. Cuando se contrasta en la forma que el sabio se conduce con el comportamiento de ¿quién? Del perverso. Se observa que en este último camino es sabio, pero lo lleva a ¿qué? Lo lleva a la perdición. Sin embargo, el camino del justo le enseña a valorar que su trabajo, capacitándole para vivir una vida ¿qué? Productiva, como lo dice el verso 26. En cambio, mientras el necio que ve el trabajo que se hizo para el buey o el animal de carga, lo utiliza para dar la tierra. El sabio ve el trabajo como algo honrado, con lo cual necesita para existencia. El proverbista nos ofrece 4, oiga qué tremendo, descripciones del perverso que usted tiene que conocerlas. Es malicioso, siembra disensión y daña la amistad. Es violento, usa los métodos inmorales y criminales. Hace descarriar a otros, de manera que se describe al hombre malvado que va por el camino violento, lleno de altercados que lo llevan a la muerte. Aquí hay algo lindo, y es algo que yo quiero decirle. Aquí nosotros tenemos que conocer. Hay gente, hermano, que le gusta enlazarse con los malos, con los perversos, tener amistades con gente, obtener relaciones con personas que no son de bendición. Aquí nos habla lo tremendo del perverso. Hay gente que dice, y es un decir por allá, mire, es que mi amigo no me mete el licor o la droga a la fuerza. Pero vea lo que dice la Biblia, que hace descargar a otros. Ese es el corazón del perverso. Por eso todos los que anhelamos y hemos anhelado cambiar de vida, tuvimos que cambiar ciertas relaciones, tuvimos que cambiar de relaciones con ciertas personas. ¿Por qué? Porque mi hermano, vea lo que es el perverso, el que no tiene a Dios en el corazón, el que no se guía bajo los principios de la palabra de Dios. Son maliciosos, siembran disensión, dañan las amistades, son personas que no se puede esperar nada bueno, son violentos, sus métodos son inmorales, criminales, mi hermano. ¿Cuánta gente ha terminado con la vida de sus propios amigos en una cantina, en un bar, en un lugar, en ciertas situaciones, simple y sencillamente porque la gente no entiende estos principios? Por eso la sabiduría nos dice que nosotros, por eso la misma Biblia nos dice que no hay relación entre la luz con las tinieblas. Si nosotros somos hijos e hijas de Dios, yo le hablo esto y quiero dirigirme a esas personas que a veces buscan relaciones con personas que no están en los caminos del Señor y que no están verdaderamente en los caminos del Señor, porque estar en los caminos del Señor no es estar metido en una iglesia, mi hermano, no es estar yendo a un culto. Hay gente que viene a un culto pero no son hijos de Dios. Hay gente que va a una iglesia pero no son hijos de a un templo, a una congregación, pues no son hijos de Dios. La verdadera sabiduría nos tiene que dar para discernir. La Biblia lo dice claro, por sus frutos. Vea, estos pasajes que estamos estudiando nos enseñan la función de la sabiduría. Es para conocer, mis hermanos, entre lo bueno y lo malo. Yo debo de conocer a las personas. Hay personas, mis hermanos, vea, yo le digo en relación, y me quiero meter un poquito aquí de pareja.
Cuando usted está de novio, de novia con una persona y ve malas actitudes y ve malos comportamientos, quiero decirle que eso no va a mejorar a menos que esa persona se rinda a los pies del Señor. Si terminan casándose, eso se va a aumentar y se va a convertir en un infierno para la vida de aquella persona. Por eso nosotros tenemos que aprender a entender esto que el proverbista, que el hombre sabio nos está hablando, que la sabiduría nos habla de que las personas que no tienen al Señor, los perversos, solo para cosas malas es su vida. Así que vea qué tremendo. Lo último de esta palabra: corona de honradez es la vejez que se halla en el camino de la justicia. Vea lo que nos dice el verso 31 al 33. Corona de honradez es la vejez que se halla ¿en qué? En el camino de la justicia. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. La suerte es echada en el regazo, mas Jehová es la decisión de ella. Oiga qué tremendo está esta palabra. La persona sabia vive una vida productiva que agrada al Señor. ¿Y eso qué le hace? Disfrutar de una larga vida. Eso es lo que usted y yo, hermano amado, que está en este tiempo y en este momento con nosotros, o que posiblemente va a estar reproduciendo esta palabra. Algo lindo que nosotros tenemos que entender es que este camino no es en vano. Este camino del Señor no es en vano, mi hermano, porque disfrutamos de una larga vida y una vida victoriosa. Para la cultura hebrea, la longevidad ha sido valorada como una bendición de Dios cuando el anciano se halla en el camino de la justicia. Nosotros debemos de disfrutar la vida. La vida cristiana no está libre de contratiempos, de crisis, de situaciones. Pero qué lo lindo que tenemos a Dios que nos ayuda. Esa es la diferencia, y la diferencia es que no es todo el tiempo, no se convierte en algo de todo el tiempo. Hay gente que está metido o está en los caminos del Señor y no han aprendido a disfrutar la vida. Todavía están bregando con hijos que para ellos son sus bebés, ya muchachos de 40, 50 años, hermano, 45, 48 años, y todavía siguen desperdiciando, y perdóneme que le diga, su vejez peleando con ese tipo de situaciones, cuando ya esos muchachos los amamos, los bendecimos, oramos por ellos, pero ya son harina de otro saco, Debemos de aprender a disfrutar nuestra vejez, nuestro tiempo, porque estamos para orar, para bendecirlo, pero no vamos a seguir peleando. Por eso, hermano, esto es lo que más le falta a la iglesia: sabiduría para vivir una vida plena en nuestros días. Gloria al Señor. Por eso el haber llegado a la plenitud de días, o haber entrado en muchos días, se considera como que el anciano está disfrutando del favor divino por haber vivido una vida de temor que agrada a Dios y que ha guardado sus mandamientos. Vea, hermanos, entre más los cristianos, entre más años pasan, como dice el viejo proverbio del mundo, somos como el vino, hermano, entre más añejito se pone, mejor, como dice el proverbio. Nosotros, los hijos de Dios, mis amados hermanos, debemos de ser, como dice ese proverbio, de entre más años mejor debe ser nuestro comportamiento, mejor debe ser nuestra vida, mejor debe ser el disfrute de nuestra vida, porque hemos guardado la palabra de Dios y no ha sido en vano. Así que de esos modos debemos demostrar una vida de éxito que se sujeta a la autoridad instruida por Dios. O sea, en otras palabras, por sus frutos. Si usted es una persona que ya tiene años de estar en los caminos del Señor, no me diga cuántos años tiene, voy a ver cómo vive usted la vida. Eso es lo que nos da a entender la palabra. Como usted y yo vivimos la vida, eso nos va a demostrar, porque Israel pasó 40 años dando vueltas en el desierto, pero no pasaron a la tierra prometida. Solo la nueva generación que entendió. Qué triste, hermano, es saber que hay ministerios, que hay personas que tienen años de estar en los caminos del Señor
y no disfrutan las cosas de Dios. Qué triste y qué lamentable, pero eso es por falta de sabiduría. Por eso estamos hablando de la función de la sabiduría, que nos va a llevar a tomar decisiones trascendentales en nuestra vida para poder disfrutar de una vida que le agrada al Señor y una vida placentera para nosotros mismos. Así que el proverbista destaca que como la prudencia y la paciencia, la tranquilidad son mayor. Utiliza la preservación y el disfrute de la vida humana en las actividades del hombre violento. O sea, ahí está el contraste. El dominio propio es superior a la conquista de una ciudad. Como lo dice el verso 32, trae mayor beneficios al hombre, ayudándole a ¿qué? A preservación de la vida y utilizando la utilización de la inteligencia en los recursos disponibles. Qué lindo, hermanos, porque aquí vemos lo maravilloso que es el dominio propio en la vida del hombre, que le va a producir mayores réditos, mayores cosas, mis amados hermanos. Así que la persona puede atemperar su genio, tiene más posibilidades de ¿qué? De disfrutar la vida que aquellos que se dejan arrastrar por sus pasiones. La autodisciplina resulta, oiga qué lindo, en una gran victoria personal, una bendición para el establecimiento de ¿qué? De relaciones saludables en las actividades del diario vivir. Así que la autodisciplina hace que la persona se gane el respeto de los demás y que sea considerada como una persona valiosa en medio de la sociedad. En la antigüedad se echaba suerte para vaticinar el futuro, pero el hombre sabio reconoce que nada sucede al azar, sino que Dios domina todo y el futuro está en las manos del Señor. Así que nosotros no estamos, hermano, a la deriva. No estamos llevados por las olas del mar. Si vivimos bajo los principios de la palabra de Dios, no necesitamos de suerte ni de nada de eso. Yo lo digo, la vida del cristiano no necesita suerte. Nosotros no necesitamos suerte. Lo que necesitamos es el don y la gracia de Dios en nuestra vida, porque eso es lo que nos garantiza un futuro glorioso, que estamos en las manos de Dios. Por eso, vivir en el camino de la santidad, como lo leíamos en uno, o lo di en uno de los pasajes de Isaías, que habla de que la persona que vive en el camino de la santidad es una persona que tiene garantizado el favor de Dios y el futuro de Dios para su vida y para la vida de su familia y para la prosperidad de su alma. Así que, mis amados hermanos, la sabiduría. Por eso es que hay muchas personas dentro de la iglesia del Señor que no disfrutan, no porque la vida no está hecha para disfrutar los caminos del Señor, sino porque le falta sabiduría, porque hay principios y valores que tiene que aplicar en su vida, hay actitudes que tiene que sacar de su corazón, de su mente, que son las que van a hacer que usted sea una persona, mis amados hermanos, de buen proceder. Actitudes y actitudes, gloria al Señor. Las dos tienen que salir de corazón de muchas personas que no viven conforme lo que Dios ha mandado. Así que usemos la sabiduría, esa es la función. Usemos la sabiduría para vivir una vida victoriosa. Padre, te damos las gracias por cada hermano y hermana, Señor amado, que ha estado en este tiempo y aquellos que van a reproducir, Señor, esta palabra, Señor. Yo te pido sabiduría de lo alto, como dice tu palabra. Los que somos faltos de sabiduría, que pidamos a Dios, que es rico en dar sabiduría al hombre. Danos sabiduría, danos entendimiento cada día para hacer las cosas como a ti te agradan, para tomar decisiones, para vivir, Señor, una vida victoriosa. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. Amén y amén. Que Dios me les bendiga y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Amén.